Permisos al usuario. Los comandos grant y revoke permiten a los administradores de sistemas crear cuentas de usuario MySQL y darles permisos y quitarlos de las cuentas. Sobre todo, más que crear la cuenta, lo que va a permitir es crear y asignar permisos. Como vemos, es una sentencia muy compleja. La sentencia grant nos permite hacer muchísimas, infinidad de acciones. Los permisos pueden darse en varios niveles. A nivel global, los permisos globales se aplican a todas las bases de datos de un servidor dado. Estos permisos se almacenan en la tabla mysql.user. Grant all on *** y revoke all on *** otorgan el primero y quitan los permisos globales. Otro nivel sería de base de datos. Los permisos de base de datos se aplican a todos los objetos de una base de datos dada. Estos permisos se almacenan en unas tablas denominadas mysql.db y mysql.host. Grant all on dbname ** y revoke all on db-name ** otorgan y quitan únicamente permisos de bases de datos. Permisos a nivel de tabla. Se aplican a todas las columnas de una tabla. Estos permisos se almacenan en una tabla denominada mysql tables-pri. Los comandos grant all on db-name .table-name y revoke all on db-name .table-name otorgan el primero y quita este segundo los permisos únicamente de una tabla. Daros cuenta cómo podemos trabajar sobre permisos que se aplican globales, que se aplican a toda la base de datos, permisos que se aplican a una sola base de datos y permisos que se asignan a una tabla concreta de la base de datos. Otro nivel de profundidad sería nivel de permisos de columna. Los permisos de columna se aplican a columnas en una tabla dada. Estos permisos se almacenan en mysql columns-prib. Usando revoke debe especificar las mismas columnas que se otorgaron los permisos. Y el último nivel sería de rutina. Los permisos createRoutine, alterRoutine, execute y grant se aplican a rutinas almacenadas. Rutinas son pequeños trozos de código o de programas almacenados mediante estas estructuras. Estos permisos pueden darse en el nivel de rutinas para rutinas individuales y se almacenan en la tabla mysql.procs-prib. Pasamos a ver desde phpMyAdmin cómo se verían estas tablas. Estamos hablando siempre que trabajamos con MySQL. Esa sería, por tanto, como ya hemos explicado anteriormente, MySQL, la base de datos principal, donde se almacenarían todas las tablas y objetos que almacena el sistema gestor de base de datos de MySQL. Si yo abro mi navegador y coloco localhost /phpMyAdmin, como no tenemos clave para root, automáticamente entraría como root. Si bien nos está indicando que debemos seleccionar MySQL. Y aquí podemos ver todos los objetos, en este caso tablas, que tiene MySQL. Una tabla user, donde estarían los usuarios. Una tabla host, prod privilegios, table privilegios, db, que estaría en la base de datos, column privilegios,
Y dentro de cada una, pues mostraría, en este caso solamente tiene privilegios estas dos bases de datos, el resto no las tienen administradas. Y en la base de datos PHP-MyAdmin. No existen hosts para esta base de datos. Por ejemplo, user nos mostraría todos los usuarios que hay con sus permisos. Aquí podemos ver de una manera rápida los usuarios que se pueden, los permisos que se pueden aplicar con la orden grant. All daría permisos simples. Alter para poder alterar el contenido de una tabla. Alter routine modificaría rutinas. Create permite crear el uso de tablas. Create routine, create user permite el uso de create user, create drop user, etc. Si asignamos esos permisos, nos permitirá trabajar y dar ese tipo de estructuras o comandos. Create view permite el uso de crear vistas. Delete permite el uso del comando que delete. El permiso drop permite el uso de drop table, etc. Show database nos permitirá mostrar todas las bases de datos. Shutdown nos permitirá apagar el servidor del sistema, en este caso el sistema gestor, etc. Recordemos cómo nuestra base de datos recambio constaba de dos piezas, de dos tablas, una que era coches y otra que era piezas. Nosotros vamos a crear una consulta en la cual le vamos a dar permisos al usuario recambios para que pueda trabajar con la tabla coches. Vamos a dotar de permisos al usuario recambios para que pueda seleccionar, borrar, insertar y actualizar datos de la base de datos recambios y concretamente de la tabla coches. Por lo tanto, deberemos utilizar, según nos está indicando, seleccionar, borrar, insertar y actualizar. Nos iríamos anteriormente y serían select, update, insert, delete. Seleccionar sería select. Tendríamos para borrar delete, para actualizar update y para insertar insert. Por lo tanto, aplicaríamos la sentencia grant que otorga permisos select, insert, update, delete, on, y ahora veremos dónde se va a cambiar. Se aplicaría sobre recambios.coches, la base de datos y la tabla. To recambios, que sería el usuario. Por lo tanto, ya tendríamos asignados los permisos.